Bienvenidos al culto en esta mañana, que el nombre del Señor sea alabado. Sean bienvenidos todas las familias y todos nuestros amigos que nos ven en diferentes plataformas. Agradecemos al Señor por el privilegio de estar reunidos en este sábado. Vamos a abrir la palabra del Señor esta mañana en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 3, ahí encontramos el encuentro de Jesús con Nicodemo. Permítame leer el texto, por favor. Voy a leer del capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 14. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En verdad te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto bíblico nos ofrece la interesante entrevista entre Nicodemo, un hombre importante en la comunidad judía, y Jesús, el maestro de Galilea. Vamos a analizar un poco la vida de este hombre, que es un hombre interesante por todo lo que aporta. En primer lugar, Nicodemo, el solo nombre de Nicodemo representa algo importante. Su nombre significa victorioso, conquistador del pueblo. Por lo menos tenía tres características importantes. En primer lugar, era fariseo. Además, era rico. Y como si fuera poco, era el principal entre los judíos. Como fariseo, tenía una vida religiosa intachable. Era un hombre meticuloso, era un hombre recto, era un hombre lleno de conocimiento, de sabiduría en la enseñanza de la ley judía. Su doctrina como fariseo se basaba en varios puntos importantes. Voy a presentar algunas cosas importantes de lo que este hombre creía, para que podamos tener el contexto religioso que él guardaba, que él obedecía. En primer lugar, creía en la libertad humana. Ciertamente el destino fluía en los hombres, pero estos, decía él, no eran juguetes en sus manos. De hecho, podían decidir qué hacer en la vida. Número dos, como religioso creía en la inmortalidad del alma. No todo acababa con la muerte, sino que las almas seguían viviendo después de morir en esta vida. Número tres, creían en el castigo y una recompensa eterna. Las almas de los malos serán confinados al infierno y recibir allí su castigo, mientras que las almas de los buenos recibían un premio. Eso enseñaban los
fariseos. Creían también, número 4, en la resurrección de los muertos. Las almas de los buenos recibirían un nuevo cuerpo. No se trataba de una sucesión del cuerpo humano, sino mortales, como sucede en las diversas visiones de la reencarnación, sino en un cuerpo para toda la eternidad. Número 5, creía también en la obligación de obedecer. Y este punto era uno de los más importantes en la vida de Nicodemo. Su tradición interpretativa refería a obligaciones religiosas, por ejemplo, las oraciones, los ritos de adoración. Quizá contaron ya con cierto peso ante Herodes, pero después de ese reinado perdieron influencia. La vida política era parte de su desarrollo de este hombre. Estaba interesado en la dirección no solamente de la vida religiosa, sino tenía injerencia en la vida política del pueblo. Este hombre, además, tenía un conocimiento vago de quién era Jesús. Había escuchado hablar de él, había escuchado sus enseñanzas por lo que otros decían, había escuchado hablar de los milagros, de la resurrección de Lázaro, había escuchado cómo los leprosos eran limpios, los ciegos veían, los milagros que se habían hecho en torno de Jerusalén. Había escuchado de la autoridad que Jesús ejercía sobre los mismos demonios y las enfermedades, y cómo había echado a los vendedores del templo con un látigo. Tenía temor de ser ridiculizado por sus colegas, y por esta razón decidió buscar a Jesús de noche. Este panorama nos da una vislumbre de las actitudes de este hombre. Y en este estudio vamos a descubrir por qué Nicodemo buscaba a Jesús de noche. ¿Por qué lo buscó de noche? ¿Por qué buscó esa entrevista? ¿Por qué estuvo tan interesado en encontrarse con Jesús? Nicodemo era un maestro de Israel. Jesús era un carpintero. Era un hombre sencillo. Era un hombre humilde. Analicemos por un momento cuál era la necesidad de Nicodemo. ¿Qué necesidades tenía este hombre en su vida? Veamos. ¿Era dinero? No. Nicodemo era rico, dice la Biblia. Así que no le hacía falta nada. Nicodemo podía tener todo lo que deseaba. ¿Tenía necesidad de reconocimiento? No. Era un hombre admirado por el pueblo. Tenía el reconocimiento de sus colegas. Además, tenía un puesto elevado. ¿Era necesidad de poder o de algún cargo político o religioso? Tampoco. La Biblia dice que era el principal entre los judíos. Algunas versiones dicen que era el príncipe de los judíos. Era el primero de los judíos. Es el que encabezaba el movimiento religioso de los judíos. Además, dirigía el Sanedrín judío. Todas las reuniones eran presididas por él. Así que no tenía ese problema. ¿Tenía necesidad Nicodemo de una reputación aceptable ante el pueblo y ante las personas que lo rodeaban? No. Era un hombre de buena conducta. Nadie lo podía acusar de algo. Si hay algo que tenían los fariseos, es que eran hombres meticulosos en la observancia de la ley. No se le podía acusar a un fariseo. Además, eran fieles en la devolución de los diezmos, o diezmaban de todo. Ayunaban por lo menos 3 veces a la semana y hacían que el pueblo viera lo que ellos realizaban. La vida religiosa de un fariseo era una vida completa. Nicodemo pertenecía a ese grupo. Otra cosa, la necesidad que Nicodemo tenía era de conocimiento. Tampoco. Era maestro de Israel. Era un erudito de la ley. Nicodemo era un hombre preparado. Tenía todos los grados académicos de aquel entonces. Era un maestro. Era reconocido. Muchos eran formados bajo la enseñanza y el ejemplo de Nicodemo. Nadie podía acusarlo, era respetado. Tenía un conocimiento profundo y vasto de las profecías y también de la ley de manera especial.
conocía punto por punto la ley judía. Era un fariseo religioso. Ahora, ¿en dónde radicaba el problema de Nicodemo? ¿Dónde estaba el problema? Ahora, yo quiero preguntarte algo. Medita en lo siguiente. ¿Cómo podemos nosotros hacer ver la necesidad a un hombre, a una mujer, a una persona que no le falta nada? Que tiene dinero, tiene una buena posición económica, que tiene trabajo, que tiene los grados académicos que podemos imaginar, tiene un puesto honorable en una empresa o es dueño de la empresa. ¿Qué le podemos nosotros ofrecer a una persona que no le falta nada económicamente? Bueno, Nicodemo era ese hombre. ¿En dónde estaba el problema de Nicodemo? Porque él fue a buscar a Jesús en la oscuridad de la noche. Miren, Nicodemo por lo menos tenía 3 problemas. Y por lo que la Biblia dice, él no era consciente de lo que estaba viviendo. Y si era consciente, lo mantenía reservado. En primer lugar, tenía un concepto equivocado de Jesús. Y me gusta cómo lo menciona la versión de Dios habla hoy. En el versículo 2 que leímos, la versión dice así: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Esta traducción es extraordinaria. En otras palabras, Nicodemo fue para reconocer a Jesús como un maestro, como una persona inteligente, como una persona capaz. Y como buen erudito y como una persona diplomática y bien preparada, cuando vio a Jesús, elogió a Jesús y le dijo: maestro, tú eres maestro, yo soy maestro también. ¿Qué te parece si platicamos de maestro a maestro? Vamos a dialogar, vamos a discutir los temas que tú quieras. Estoy hablando mis palabras, porque Nicodemo era un hombre muy preparado. Sin embargo, no tenía el concepto correcto de Jesús. En primer lugar, no lo reconoció como su Señor, no lo reconoció como el Mesías, como el enviado de Dios. No lo reconoció como el Salvador del mundo, no lo reconoció como el creador del universo, sino le dijo: maestro, tú eres maestro, yo soy maestro. Sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Las palabras de Nicodemo son palabras de elogios, de reconocimiento, para hacer sentir bien a alguien, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Reconocía que Jesús tenía poder para realizar milagros, pero no reconoció que el poder venía de Dios. Ahí estaba el primer problema de Nicodemo. Vaya problema que tenía. No tenía un concepto correcto de quién era Dios. Y saben, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos están escuchando, hoy en día mucha gente preparada y no preparada también tienen un conocimiento vago de quién es Jesús. Lo reconocen como el superhombre de la historia, como el hombre que cambió la historia antes de Cristo, después de Cristo. Y reconocen que sus enseñanzas y sus valores son extraordinarias y que pueden conducir la vida de una sociedad. Sin embargo, ese Jesús no ocupa un lugar en su corazón. No reconocen como su Señor, como su Salvador. Además, hay gente que no cree en Dios y reconocen a Jesús como un gran maestro, como el hombre que te enseñó valores. Pero mi pregunta es, ¿sirve ese conocimiento para guiar la vida de la persona? ¿Sirve ese conocimiento vago y pobre para poder dirigir la vida cristiana? Nicodemo era un hombre muy inteligente, muy preparado. Sin embargo, aquí estaba el primer problema de Nicodemo. Número 2, segundo problema de Nicodemo. Necesitaba un nuevo nacimiento. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La mayor necesidad que Nicodemo tenía no era de dinero,
No era de fama, no era de reconocimiento, no era de poder, no era de esas cosas. Necesitaba un cambio en su corazón. El nuevo nacimiento, por lo que la Biblia enseña, es un cambio de vida, es un cambio de actitud. Pero es un cambio de actitud que se genera en el interior, en el corazón, en el alma. Se genera por el conocimiento de Jesús, por el reconocimiento de Dios en mi corazón. Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo, necesitas un nuevo nacimiento. Y entonces Nicodemo entró en un diálogo con Jesús. Y no voy a ahondar en esta parte porque lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero mi querido amigo, mi querido hermano que me estás escuchando, el nuevo nacimiento del cual está hablando aquí Jesús es un cambio en el corazón, un cambio en el alma, un cambio de vida, un cambio de dirección, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar. Y Jesús le hizo ver cuál era el problema. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu problema, mi querido amigo? ¿Tienes un concepto equivocado de quién es Dios? ¿Solamente le reconoces como un hombre importante, pero no le entregas tu corazón? ¿Será que necesitas un cambio en tu vida? Y estás lleno de conceptos religiosos. Es más, posiblemente tu mente y tu corazón está lleno de conocimiento de la Biblia. Sabes de Biblia. Sin embargo, necesitas nacer de nuevo. Problema número 3 que Nicodemo tenía. Su mente estaba lleno de incredulidad y de dudas. Versículo 4. Dice, Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podré entrar otra vez dentro de su madre, de mi madre, dijo, para volver a nacer? Saben que las preguntas de Nicodemo parecían preguntas muy ingenuas. Preguntas muy ingenuas. Nicodemo estaba en problemas. Ni él mismo entendía lo que estaba diciendo. Su mente reflejaba incredulidad, estaba lleno de dudas. Tenía sentimientos encontrados en cuanto a quién era Dios. Y hermano querido que me escuchas, amigo, si tú no tienes un conocimiento claro de Dios, tu mente y tu corazón estará lleno de dudas. Y la primera duda que Nicodemo tenía es que si él podía realizar un cambio en su corazón, si él podía cambiar el rumbo de su vida, lo que Nicodemo estaba diciendo. Nicodemo estaba reconociendo a esta altura de mi edad, porque Nicodemo era un hombre adulto, grande, era un hombre importante, la edad era respetado por las personas que tenía a su lado. Y él dijo, a esta edad, ¿seré capaz de poder cambiar el rumbo de mi vida? ¿Sabes? Es posible que tú te estés preguntando lo mismo. Es posible que tú estés pensando de la misma manera, Nicodemo, y decir, a esta altura de la vida, mi vida puede dar un giro, puede dar un cambio. ¿Podré experimentar todavía una vida nueva? Y hay personas que piensan así. ¿Acaso podré entrar otra vez en el vientre de mamá y volver a nacer? Por eso, el título del mensaje de este día es, si volviera a nacer, ¿qué cambiaría? ¿Hay algo en tu vida que puedes cambiar todavía? ¿Hay algo en tu corazón que no está bien, pero puede ser diferente? Desde luego que sí. A veces las mentes están llenas de dudas y llenas de conocimiento. ¿Acaso Dios puede transformar mi vida todavía? ¿A esta altura de la vida todavía puedo hacer algo diferente? ¿Mi vida puede tener sentido? Y miren los 3 problemas de Nicodemo. Primero, concepto equivocado de Jesús. Número 2, necesitaba un nuevo nacimiento. Y número 3, su mente estaba lleno de incredulidad, estaba lleno de dudas.
Sin embargo, fue el momento apropiado para que Jesús le mostrara la solución. Y Jesús le dio la solución. ¿Sabes? Si tú no tienes la solución a tu vida, si tú no has sido capaz de darle un rumbo diferente a tu corazón, si tú no has sido capaz de tomar un rumbo diferente a tus pensamientos, de tomar el control de tu vida, de tomar el control de tus decisiones, tomar el control de tus sentimientos, tomar el control de tus emociones, sabes, Dios tiene solución para ti. En el versículo 5 Jesús le da la solución. La versión Dios habla hoy dice, Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace del agua, y aquí está el primer concepto o la primera acción que Jesús le dijo a Nicodemo para cambiar el rumbo de su vida. Y le dijo, el que no nace de agua y del Espíritu, número 2, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ustedes se acuerdan del primer versículo que leímos? Le dijo, no puede ver el reino de Dios, pero aquí dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Y cuando Jesús le dijo que lo que necesitaba era un nuevo nacimiento, le dijo, no puede ver. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Lo que pasa, que cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, y hay un nuevo nacimiento en tu vida, hay un cambio de actitud. En este mundo, en esta vida, cuando comienzas a vivir una vida de obediencia, cuando comienzas a vivir una vida de adoración, una vida de entrega al Señor, tú comienzas a ver el reino de Dios. Cuando naces del agua, o sea, cuando tú te bautizas, le entregas tu corazón al Señor, tú comienzas a ver el reino de Dios. ¿Y cómo vemos el reino de Dios? Bueno, vemos las maravillas de Dios cada día. Vemos, hermanos, el poder de Dios guiando las vidas. Vemos el poder de Dios transformando la vida, sanando enfermos, rescatando pecadores, trayéndolos a la iglesia, cambiando la manera de vivir antigua a una vida nueva. Tú comienzas a ver el reino de Dios. Pero Nicodemo necesitaba algo más que ver. Jesús le dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Mira, yo espero no enredarte. Espero que mi explicación sea clara. Cuando tú aceptas a Jesús y le entregas tu corazón, ves el reino de Dios. Naces del agua. Pero dijo Jesús, para poder entrar en el reino de Dios, para poder llegar al reino de Dios, para que la promesa de Jesús cuando Él vuelva nos lleve al reino de los cielos, ahí vamos a entrar. Pero para poder entrar, primero nacemos del agua y del Espíritu. Escúchame lo que voy a decir. El nacimiento del agua, el bautismo, se espera que sea una experiencia en la vida, una sola vez en la vida. Pero no te preocupes si tienes uno o tienes y fallaste y tienes que volver a bautizarte. No te preocupes. La iglesia, Dios, ha abierto una oportunidad para ti. El pasado queda borrado. Renueva tu vida con el Señor y ves el reino de Dios. Pero para poder entrar tenemos que nacer del Espíritu. Y el nacimiento del Espíritu es todos los días. Escúchame. El nacimiento del agua una vez. Y el día que naces del agua, también naces del Espíritu. Y comienza tu vida nueva, una vida nueva. Una vida de victorias, una vida, hermanos, también de pruebas y de luchas. Pero todos los días naces del Espíritu. Es buscar a Dios todos los días. Y naces una vez del agua. Y todos los días, los siguientes 5, 10, 15, 20, 30 años, 40 años siguiendo al Señor. Y un día mueres. Moriste en la esperanza. Naciste del agua y del Espíritu. Y entonces cuando Cristo venga, entras al reino de Dios.
Se dan cuenta que el problema de Nicodemo era muy grave, pero ese era Nicodemo. Es posible que tu problema sea el mismo de Nicodemo. Y entonces Jesús le dijo, lo que nace de padres humanos es humano, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Déjame hablar rápidamente de esos tres nacimientos. El primer nacimiento, el nacimiento de la carne, del cual todos hemos sido participantes. Los que hemos sido formados en la carne, en este cuerpo pecaminoso, en esta naturaleza pecaminosa que nacimos. Y como heredamos el pecado de nuestros primeros padres, entonces el pecado nos hace nacer separados de Dios. Nacemos separados de Dios. Y crecemos separados de Dios hasta el día que tú le entregas tu corazón al Señor. El nacimiento de la carne es un reconocimiento de la vida del pecado. Salmo 51:5 dice, en verdad, dice, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. El ser humano no se hace pecador en algún punto de su vida. No. El ser humano nace pecador, con la naturaleza pecaminosa. Lo único que un bebé no hace, un niño no hace, no es correr al pecado porque es dependiente de su padre. Pero en la primera oportunidad que tiene, corre al pecado. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, el ser humano. Job, capítulo 14, versículo 1 y 2, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, brota como una flor y se marchita, huye como la sombra y no permanece. Eso es el nacimiento de la carne. Es lo único que nos ofrece. Nos ofrece dolor, nos ofrece tragedias, problemas en este mundo. Nacemos, crecemos, nos marchitamos, morimos, desaparecemos, huye como la sombra. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 21, muestra los frutos del nacimiento de la carne, vivir en la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Ese es el nacimiento de la carne. Con esta tendencia nacemos, con esta tendencia al pecado. Sin embargo, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué declaración más impactante? Pero dice también, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, el nacimiento de la carne tiene solución. Tú has estado viviendo de esta forma. Has estado caminando en la vida de esta manera. Mira, no te preocupes. Ven al Señor. Ábrele tu corazón. Nace del agua. Eres una persona que ha estado postergando tu decisión para entregársela al Señor. Hoy es el día de tomar una decisión. Estamos cerrando campañas. Hoy es el día de que tú tomes la decisión de entregarle tu vida al Señor. Vamos a tener bautismo los próximos días, los siguientes sábados también. Porque en Cristo Jesús hay una esperanza de vida nueva, de vida eterna. La dádiva de Dios es el regalo a través de Jesucristo que nos da vida. Así nacemos, así crecemos, separados de Dios. Pero para eso Dios instituyó el bautismo, el nacimiento del agua. Y este es el nacimiento número 2. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, en la Reina Valera del 60, dice lo siguiente. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Jesús instituyó el bautismo para que nosotros tengamos acceso a su muerte. De otra manera, tendríamos que ir a la cruz nosotros, teníamos que ser crucificados
para pagar nuestros pecados, pero no. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Así que cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, en realidad yo ya morí en la cruz. El precio de mi pecado ya está pagado. Lo único que yo tengo que hacer es declararlo, es confesarlo delante de Dios. Y dice el apóstol Pablo, versículo 4. Porque fuimos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Hermanos, qué maravilla de Dios, que quiere darte una vida nueva, quiere darte una vida transformada, quiere quitar tus culpas, tus resentimientos, quiere limpiar tu corazón, quiere darte una nueva vida, quiere darte un nuevo corazón, un nuevo comienzo, un nuevo estilo de vida. Y ese sufrimiento, ese odio, ese rencor, esa vida vacía que has estado llevando en el pasado, Dios puede llenarlo cuando tú le entregas tu vida al Señor. Romanos capítulo 6 dice, ¿no saben ustedes que quedar unido en Cristo Jesús al bautismo, quedan unidos también en su muerte? Otra versión hablando del mismo. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos y ser resucitados y vivir a una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder de su Padre. Esta es la versión Dios habla hoy. Me gusta cómo lo explica el mismo versículo. Pero miren, Jesús murió para el perdón de nuestros pecados. Él pagó el precio con su vida. La deuda está pagada. Él tiene un pagaré que tiene tu nombre y tiene mi nombre y dice vida eterna. No solo resucitó, la resurrección hay que canjear ese cheque en blanco para saldar mi deuda con Jesús. Y la única manera de hacerlo es entregando mi vida a través del bautismo y así quedar unido a Cristo Jesús. En el momento que yo me bautizo, hermanos, en el agua, mi vida queda unida a la de Cristo Jesús. Yo me uno a su muerte, pero Él murió físicamente por mí. Lo único que yo tengo que hacer es aceptarlo. Un día los apóstoles estaban predicando el apóstol Pedro y cuando terminó de predicar, muchos dijeron, varones, ¿qué hacemos? Ya hemos escuchado la verdad. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué sigue? Estoy hablando en mis palabras. Entonces Pedro le contestó. Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos, le dijo el apóstol, y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el nacimiento del agua. Pero ¿qué pasa después que tú te bautizas, hermano? Allí mismo, el mismo momento que tú te bautizas en el agua, naces del agua, también naces del Espíritu. Nacimiento número 3, el nacimiento del Espíritu. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que pasa, hermanos, que cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el poder del Espíritu en nuestras vidas. Ahora es el Espíritu Santo que nos va a guiar, nos va a capacitar, nos va a instruir, nos va a motivar. Todos los días nos va a llevar al Señor, va a redarguir nuestro corazón y nos va a hacer ver dónde están nuestras debilidades, dónde está el problema que hemos traído. Y entonces, hermanos queridos, ahí comienza a haber una lucha. Escúchame lo que te voy a decir. Antes de que tú le entregues tu vida al Señor, no había luchas. A partir de hoy, hay luchas en tu corazón. Hay lucha en tu vida. Y entonces, ahora el Señor comienza una transformación, una obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo quiere bautizarse todos los días, todos los días. Cuando tú buscas al Señor, cuando tú oras, cuando tú estudias, cuando tú adoras, cuando vas a la iglesia, el Espíritu Santo está trabajando contigo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, es todos los días y a cada instante y te va a dar fuerza para tu crecimiento espiritual.
Y cuando naces del Espíritu, hermanos, comienzan a fluir los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mira, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales virtudes, dice el apóstol, no hay ley. En otras palabras, ¿quién te va a hacer algo si tú vives de esta manera? Y ese hombre, esa mujer, que eran groseros, decían maldiciones, hermanos. Era incrédulo, era una persona arrogante, era una persona orgullosa, una persona violencia. Ahora, por sus labios, por sus actitudes, fluye el amor, el gozo. Ahora vive gozoso, vive feliz. No importa que no haya comida en el refrigerador, está feliz, se acabó el dinero, busca a Dios y le dice, Señor, tú vas a proveer. Ahora vive en paz. Vive en paz con Dios, vive en paz consigo mismo, vive en paz con la esposa, con la familia, con el esposo. Hay armonía. Tiene paciencia, hermano. Todos necesitamos paciencia. Necesitamos que el Espíritu Santo coloque esa cualidad, ese fruto en nuestro corazón. Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Se mantiene fiel a su familia, se mantiene fiel a su iglesia, se mantiene fiel a su trabajo, se mantiene fiel a lo que hace. Además es mansedumbre, es manso, practica la mansedumbre y tiene dominio propio. Sabe decir sí cuando debe decir sí, cuando debe decir no también. No anda medias tintas, no anda allí, por aquí, por allá, haciendo una cosa, lo otro. Y dice el apóstol, contra tales cosas no hay ley. Yo te pregunto, ¿te gustaría tener un esposo con estas cualidades? ¿Te gustaría que tu esposa tuviera estas cualidades? ¿Te gustaría que tu novio, tu novia tuviera estas cualidades? Que nuestros hijos y nosotros como padre también. Pero necesitamos el bautismo del Espíritu Santo todos los días. Esta mañana, yo no sé cuál sea tu caso. Si es el caso, tu caso es como el de Nicodemo. Necesitas un nuevo nacimiento. Tienes un conocimiento vago de quién es Jesús. Tu mente está lleno de incredulidad. Entonces necesitas el nuevo nacimiento, el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu. Y no solamente podrás ver el reino de Dios, sino también podrás entrar al reino de Dios. Y entonces, hermanos, cuando Cristo venga, nos va a decir, bien hecho, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor te llama a experimentar el nuevo nacimiento. Canjea ese pagaré que Jesús ya pagó, que Jesús tiene para ti y que dice vida eterna. Bautízate, entrégale tu corazón al Señor si no lo has hecho. Ahora, yo quiero decirle a todos mis hermanos que ya han sido bautizados en el pasado. Ya fuiste bautizado con el agua. Ahora debes recibir el bautismo del Espíritu Santo todos los días y verás que tu vida va a ser diferente. Podrás compartir con otros, podrás compartir el evangelio con otros, podrás ver la necesidad de aquella persona que está cerca de ti. Podrás orar con alguien, podrás buscar a alguien. Tu preocupación será la salvación de los demás. Eso lo da el Espíritu, no lo da un sermón, no lo da un seminario de evangelismo, no lo da, hermanos, una campaña de evangelismo. Eso lo da la relación con Dios. Cuando tú oras y pides el poder del Espíritu, Dios comienza a colocar esos deseos que Dios quiere que tú y yo cumplamos. Si tú quieres pedir el nacimiento del agua, porque no te has bautizado, busca a la iglesia, busca un hermano de la iglesia, busca un anciano y dile, me quiero bautizar. Ellos harán los arreglos para que yo pueda bautizarte. Si tú te has alejado de Dios, vuelve al Señor y arregla tu vida. Hermano querido, que Dios te bautice con el Espíritu Santo. Si tú quieres eso, levanta tu mano ahí donde estás. Toma a tu familia de la mano, toma a tus hijos de la mano y dile, hijos, vamos a nacer de nuevo. Vamos a nacer del Espíritu ahora mismo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Nuestro Dios,
y nuestro Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque tú has dejado la solución al pecado. Necesitamos, Señor, un nuevo nacimiento para poder ver el reino de Dios. Hay algunos amigos, algunas personas que no han sido bautizadas. En esta hora quebranta su corazón. En esta hora coloque de ellos la necesidad como la necesidad de Nicodemo. La búsqueda de Nicodemo no era otra cosa que la respuesta de un corazón que necesitaba nacer de nuevo. Querido Padre, también necesitamos nacer del Espíritu ahora mismo. Danos tu poder, danos tu gracia, conduce nuestra vida cristiana. Llévanos a ti todos los días. Amante Padre, gracias por escucharnos en esta hora. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Es un placer haber estado con ustedes esta mañana en la presentación de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Un feliz sábado para todos. Muchas gracias.